de las habilidades auditivas. Y para hablar de esto, vamos a comenzar la introducción a este tema abordando un poco lo que concierne al concepto de procesamiento auditivo. Ya el procesamiento auditivo se entiende como el procesamiento perceptual de información auditiva en el sistema nervioso auditivo central y de la actividad neurobiológica que subyace a él según una definición de la ACHA en el 2005. Por lo tanto, se entiende que este déficit auditivo no es el resultado de ningún trastorno cognitivo, de lenguaje o relacionado. En cuanto a la estadística, podemos ver que se encuentra una prevalencia entre un 2 al 5% de la población en edad escolar y que es mayor en varones, ¿ya? Siendo esta distribución entre hombres y mujeres igual 3:1, ¿ya? En cuanto a la población ya mayor de edad, encontramos una prevalencia que varía mucho según los autores, donde varía desde un 2 a un 76%, y esto tiene que ver con que aún no hay consenso sobre una definición específica de lo que implica y lo que es el procesamiento auditivo. Aquí vamos a ver a Mingo, que es el zorro chilote, que es mascota de Estudio Audiológica de TEC del área de procesamiento auditivo. Y lo vemos con distintas preguntas. En el fondo, sobre todo en el último tiempo, se ha ido cuestionando esta acepción que había sobre el concepto de procesamiento auditivo, planteando si en verdad se debería llamar desorden, trastorno o déficit, si corresponde efectivamente a un procesamiento o tiene que ver más que nada con la percepción del sonido, y si es auditivo o hay alguna otra palabra que pueda definir mejor toda esta parte perceptual del sonido, debido a que no solamente se van a ver involucradas áreas netamente relacionadas con la audición, sino que también con la atención, memoria de trabajo, y vamos a ver una interacción entre otras áreas cerebrales que no son exclusivamente de uso del área auditiva. Es por eso que distintos autores han planteado otras formas de nombrar a esto mismo, planteándolo como un déficit de escucha o dificultades en la escucha, algunas considerándolo incluso como de causa inexplicable, en fin. Lo que sí es un hecho es que a lo largo de la historia, estas pruebas psicoacústicas de las que vamos a conversar más adelante han sido utilizadas para estudiar una serie de patologías y procesos biológicos en el ser humano. Procesos como la maduración, el efecto de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, algunos trastornos psiquiátricos como por ejemplo la esquizofrenia, también estudio de hiperactividad y déficit atencional, trastornos específicos del lenguaje y dislexia, así también como en el envejecimiento. Fuera de todas las controversias que pueda haber en torno a este concepto, lo que sí se tiene claro es que se pueden ver afectadas una serie de habilidades auditivas. Y las vamos a ver ahora cuáles son. Son la localización del sonido, la lateralización del sonido, discriminación auditiva, reconocimiento de patrones auditivos, los aspectos temporales de la audición, el desempeño auditivo con señales acústicas competitivas y el desempeño acústico con señales degradadas, ¿ya? Es por eso que nosotros en recién nacidos, algunos un poco prematuros, podemos realizar la medición o la evaluación de, por ejemplo, un potencial evocado auditivo. Ya se puede encontrar respuesta a esa edad. La maduración se va siempre generando desde lo más periférico hacia lo más central.
¿ya? Es por eso que aquí con una edad menor a 6 meses podemos encontrar que la capa, la primera capa de las axones corticales ya se encuentran maduros, vamos a tener una respuesta de la onda 1 del VERA ya más consistente que corresponde al nervio auditivo. Y a medida que va madurando el sistema, vamos a ir adquiriendo una serie de habilidades que van a ir siendo cada vez más complejas y más completas, donde generalmente ya a los 12 años aproximadamente se logra un desempeño que va a ser similar al de los adultos. Pero hay varios estudios que sugieren que incluso las estructuras que son generadoras de potenciales corticales, ya que son potenciales de orden tardío, se estarían terminando su maduración alrededor de los 20 años. Lo plantean un rango entre los 15 y 20 años. Entonces, ¿qué requerimientos previos nosotros vamos a necesitar antes de poder realizar una prueba de procesamiento? O en realidad de la evaluación de habilidades auditivas. Obviamente es esencial que el paciente haya sido evaluado por un profesional de la especialidad, un médico otorrino, para poder descartar cualquier situación o patología, quizás sobre todo de oído medio, que pueda interferir en este tipo de evaluación, que no vaya a haber presencia de alguna infección o tapón de cerumen. Posteriormente hay una serie de evaluaciones que vamos a requerir, por ejemplo, la impedanciometría, para poder ver si efectivamente hay presencia o no de líquido con congestión en oído medio, poder tener como antecedente la presencia o ausencia de el reflejo acústico y también obviamente que es el examen esencial en general para todo lo que tiene que ver con la audición, que es la audiometría. También podemos considerar audiometría de alta frecuencia, donde vamos a ver el rango que va desde los 9.000 a los 20.000 Hz para así poder tener una visión más amplia de lo que es la audición en el ser humano. Y también se puede realizar emisiones autoacústicas y también un potencial evocado auditivo para terminar de corroborar la integridad de la vía auditiva y de las células en la cóclea. Entonces aquí como ejemplo podemos ver algunos de los equipos que nosotros tenemos para realizar la evaluación, que es el audiómetro Madsen Astra 2, un audiómetro de 2 canales, que tiene dentro de sus funciones incorporadas la prueba de audiometría de alta frecuencia, por ejemplo, que utiliza estos fonos especiales que son los HDA300, ¿ya? Y también el impedanciómetro Madsen Zodiac. Entonces, dentro de las pruebas psicoacústicas que podemos mencionar, se encuentran aquellas monoaurales de redundancia disminuida, las pruebas de escucha dicótica, pruebas de procesamiento temporal y también de interacción biaural. Otro tipo de pruebas que ha sido utilizada para el estudio y categorización y caracterización de estas habilidades auditivas y de procesamiento en general, emisiones autoacústicas, el potencial evocado auditivo de tronco, potenciales de latencia media, mismatch negativity y P300, que son potenciales de latencia tardía, también se han utilizado. Basándose en estudios psicoacústicos previos. La mayoría de estos tests tienen algunos ítems de prueba que nos permiten condicionar al paciente y para quitar este sesgo y así poder tener un entrenamiento previo. Estas pruebas deben ser calibradas, digamos, en el audiómetro. Generalmente traen un tono de prueba que uno puede ver y ajustar según el mismo biometer del audiómetro. Las pruebas son presentadas entre 20 a 50 decibeles SL, o sea, digamos, el nivel de sensación sonora, según el PTP o según el
SRT, que es el umbral de reconocimiento de la palabra. Entonces, dependiendo de la prueba, vamos a tener algunos rangos de normalidad según la edad, y en términos generales se pueden aplicar desde los 7 años de edad. Y también en la mayoría de ellas, la modalidad de la respuesta es de tipo verbal. O sea que el paciente tiene que repetir o indicar algo en específico de manera verbal. Hablando de las pruebas monoorales de redundancia disminuida, se refiere a aquellas donde la redundancia extrínseca va a estar modificada, o sea que al estímulo va a ser procesado de alguna forma para finalmente terminar un estímulo degradado, ¿ya? Se espera ver un peor desempeño siempre en pacientes con hipoacusia, con deterioro cognitivo o enfermedades degenerativas. Y esto se debe a que finalmente la comprensión de la palabra se va a basar en el estado de la audición periférica en conjunto con la función auditiva más central, las vías más centrales, la cognición y las regulaciones que van a estar siempre presentes, ya sean ascendentes o descendentes. Entonces, dentro de estas pruebas podemos encontrar algunas donde va a haber una degradación espectral de la señal, y dentro de esta categoría podemos encontrar aquellas, por ejemplo, palabras filtradas, ya con un filtro pasa-baja, y habla en ruido. En cuanto a la degradación temporal, vamos a encontrar pruebas donde va a haber habla comprimida. Hablando un poco más en detalle en lo que consiste cada prueba, por ejemplo, en todas estas pruebas siempre los primeros desarrollos se generaron en habla inglesa, ¿ya? Pero vamos a dar énfasis a las que tenemos disponibles en español. Entre ellas, por ejemplo, Santiago APD tiene una prueba de habla filtrada, se presenta de forma monoural y consiste en el reconocimiento de monosílabos que van a estar modificados con un filtro pasa-bajo y se presenta a 50 decibeles SL. Tenemos pruebas de habla en ruido, como por ejemplo también otra parte de la misma batería de pruebas para procesamiento auditivo, que fue desarrollada por Adrián Fuente y distribuida y reproducida por Auditech. Esta prueba en habla en ruido también se presenta de forma monoural y también consiste en monosílabos en presencia de ruido blanco. La presentación se realiza a 40 decibeles SL. Y en cuanto al habla comprimida, tenemos algunas, en español no logré encontrar alguna prueba disponible, pero el parámetro que se utiliza regularmente es de un 45% de compresión, lo que quiere decir que el 45% de la señal original va a estar ausente, ¿ya? Lo que nos quedaría un 55% que sería presentado al paciente. En términos generales, en el habla filtrada, el patrón que va a ser modificado va a ser esta frecuencia de corte, ya que como vemos en los distintos tipos de prueba varía entre 500 Hz y 1500 Hz. En habla en ruido, el parámetro que vamos a ver siempre modificado va a ser la señal ruido, ya el SNR, que puede ser generalmente en 0, un SNR 0, o de más 10 en algunas. Algunas otras pruebas de habla inglesa tienen otros parámetros. Y vamos a hacer mención especial también de habla en ruido a una prueba que se llama QuickSim, desarrollada por Etymologic Research, que nos sirve para poder evaluar también el desempeño de los pacientes con audífonos, donde se va a colocar un parlante frontal
y otro en el fondo para poder presentar el ruido, que es un ruido, una mezcla de 4 hablantes que se presenta en el parlante que se encuentra detrás del paciente, y la señal de listas de oraciones se presenta en un parlante frontal. Y de esta manera también se puede realizar la evaluación de la direccionalidad de los micrófonos de los audífonos. Lamentablemente, esta prueba solamente está disponible en inglés. Y aquí es donde yace la importancia de siempre tener un material disponible para la evaluación en el idioma de la región donde lo vamos a aplicar, ¿ya? Y digo de la región porque español hay muchos, pero obviamente según el área específica va a haber una frecuencia de ciertas palabras que va a ser más característica. La prosodia también varía, ¿ya? Aunque estemos hablando el mismo idioma en sí. Y volviendo a lo que es habla comprimida, por lo general, con un rango de compresión de 45% en pacientes con habilidades auditivas normales, se logra ver un buen desempeño. Entonces ahora voy a pedir que estén atentos al audio que voy a presentar y que tiene que ver con una prueba de habla filtrada, ya de presentación monaural. Entonces ahí lograron poder escuchar. Que es la prueba con ruido blanco y monosílabos, ¿ya? Dijo paz. Ahora, en cuanto a pruebas de escucha dicótica, el estímulo va a ser presentado de forma simultánea en ambos oídos. Y se suele ver que en el desempeño de esta prueba va a haber una asimetría entre ambos oídos, favoreciendo al oído derecho, que se va a ver mucho más marcada en poblaciones más extremas, ¿ya? En los niños y también en los adultos mayores. Y son pruebas que están ligadas ampliamente a procesos de atención y cognitivos también. Esta ventaja del oído derecho se debe a que, según el modelo planteado por Kimura, las vías auditivas contralaterales son más potentes que las ipsilaterales. Por lo tanto, el oído derecho proyectaría estas vías contralaterales directas al hemisferio izquierdo cerebral, donde se ha visto en la población que hay un predominio del área del habla en ese hemisferio. En cambio, el oído izquierdo hace una trayectoria que es más larga, debido a que su proyección contralateral llegaría al hemisferio derecho y lograría finalmente realizar esta intercomunicación interhemisférica a través del cuerpo calloso. Y es ahí donde podemos ver algunas de las alteraciones en estas pruebas. Como ejemplos de prueba encontramos los dígitos dicóticos, el SSW, palabras dicóticas, oraciones competitivas e identificación de oraciones dicóticas. Hablando de los dígitos dicóticos, en la batería Santiago API vamos a ver que va a consistir en la presentación de dos pares de números de forma simultánea a ambos oídos. Se va a presentar 50 decibeles SL y los pacientes deben repetir los 4 números que se escuchan sin importar el orden. Aquí cualquier omisión va a ser considerada como un error. También existe dentro de esta categoría, que es una de las pruebas más conocidas y más representativas, que es el SSW. La versión español también fue producida por Auditech. Se presenta 50 decibeles SL y consiste en la presentación de dos bisílabos que se van a presentar en una forma en que la segunda palabra que se presenta por un oído se va a sobreponer
a la primera palabra que se va a escuchar por el oído contrario. ¿Ya? Se deben repetir todas las palabras oídas en el orden presentado y está constituida por un total de 40 pares. También encontramos las oraciones competitivas. Esta es una prueba de separación verbal, a diferencia de las dos anteriores que son de integración. Y se presentan dos oraciones semánticamente relacionadas en cada oído y se le indica al paciente que le presta atención a un oído en especial y debe repetir lo que entiende. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de lo que sería la prueba de dígitos dicóticos. 5, 3. Espero que hayan estado atentos y lo voy a repetir. Yo considero que estas pruebas no son fáciles, requieren también de lo que sea la memoria de trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con memoria fugaz. Vamos a escucharlo de nuevo. 5, 3. 5, 3, 2, 9, ¿ya? Como había mencionado aquí, no importa el orden, pero sí la repetición completa de la secuencia. Y ahora, dando un ejemplo de lo que sería el SSW, vamos a escuchar. Perro libro gordo, viejo. Vemos que la palabra gordo y libro terminan superponiéndose en el tiempo. Entonces, finalmente, estas palabras se van a escuchar de forma simultánea, ¿ya? En esta prueba vamos a poder tener una evaluación de lo que va a ser cuantitativa en cuanto a los errores que vaya a presentar el paciente en la repetición de esta secuencia, si hay omisiones, cambio de palabras y también otro tipo de información que podemos sacar, que es aquella que va a ser de índole cualitativa, como por ejemplo las inversiones, de que vaya cambiando el orden de las palabras, aunque las mencione todas las que estaban en la secuencia. En cuanto a las pruebas de procesamiento temporal, esta constituye una habilidad que es fundamental en la mayoría de las habilidades auditivas. Por lo tanto, lograr percibir estas pequeñas alteraciones en el estímulo, en el dominio del tiempo, va a ser fundamental para lo que es la comprensión de la palabra. Este procesamiento temporal puede ser observado en distintos niveles en la vía auditiva, ya partiendo del nervio auditivo hasta obviamente estructuras corticales. La habilidad de reconocer, identificar y secuenciar estos patrones auditivos involucra muchos procesos que son perceptuales y también cognitivos y requieren de esta integración interhemisférica a través del cuerpo calloso. Las pruebas de patrones son útiles en la evaluación de pacientes con pérdida auditiva, ya que el tipo de estímulo que utilizan es más fácil de percibir para ellos, a diferencia de, por ejemplo, las pruebas mononeurales, donde va a haber una señal degradada, ¿ya? Esto siempre considerando que la aplicación de estas pruebas va a tener sentido cuando la pérdida auditiva pueda ser leve hasta grados moderados. Fuera de eso, ya va a ser muy difícil distinguir o evaluar cuánto es la contribución del componente central cuando tenemos en realidad tanto daño periférico evidenciado. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, dentro de las pruebas que tenemos en esta categoría, vamos a encontrar ordenamiento y secuenciación temporal, resolución o discriminación temporal, sumación o integración temporal y también pruebas de masking temporal. Hablando de ejemplos de estas pruebas, vamos a encontrar el patrón de frecuencia, donde va a haber una presentación de 3 tonos y la respuesta del paciente puede ser nominativa, indicando, por ejemplo, si el sonido es alto o bajo, o bien tarareando el patrón que se escucha. ¿Ya? Se utilizan 2 frecuencias que van a estar cercanas a 1000 Hz. El tono que sería considerado de tonalidad alta
corresponde a 1122 Hz y el de tonalidad baja a 880 Hz. Se va a generar una serie de 6 patrones que van a ser identificables a lo largo de la prueba, que va a ser alto, alto, bajo, 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 alto, alto, bajo, alto, etc. En esto, la omisión o la inversión de cualquiera sea de estos patrones va a ser considerado como incorrecto. Y la presentación ocurre a 50 decibeles SL. En cuanto a los patrones de duración, vamos a encontrar que se van a presentar 3 tonos de 1 Hz. La respuesta también va a ser verbal y vamos a tener un estímulo considerado corto, de duración de 250 milisegundos y largo de 300 milisegundos. Y similar al patrón de frecuencia, vamos a observar este pool de opciones que va a ser, por ejemplo, largo, largo, corto, largo, corto, largo, etc. Y también la presentación va a ser a 50 decibeles SL. Dentro de las pruebas que tienen que ver con la discriminación o resolución temporal, vamos a encontrar aquellas que tienen que ver con la detección de gap o de silencios en medio de un estímulo. Y, por ejemplo, la prueba de Gaps in Noise de Gustiek va a consistir en una serie de segmentos de 6 segundos de ruido de banda ancha, donde cada uno de ellos va a presentar entre 0 a 3 intervalos de silencio. Y se puede obtener un buen desempeño de esta prueba utilizando intensidades entre 35 y 50 decibeles SL. Acá. Que es importante destacar, por ejemplo, de la prueba de patrones de frecuencia, que se van a utilizar siempre estos tonos en torno a 1000 Hz debido a lo que tiene que ver netamente la prueba, que es algo que va a evaluar frecuencia. Si nosotros utilizáramos estímulos muy distantes en su espectro frecuencial, ya entraríamos a estar evaluando lo que sería la audibilidad, la sonoridad del estímulo, ya que de acuerdo a las curvas isofónicas, el tono de 1000 es el que más se relaciona la percepción de sonoridad con la cantidad del estímulo físico que se está aplicando. Y como ejemplo de patrón de frecuencia, vamos a escuchar lo siguiente. Ahí. Alto, alto, bajo. ¿Ya? Pasando a lo que serían pruebas de interacción bihaural, es conocido que la escucha con 2 oídos nos permite un mejor desempeño en situaciones para localizar el sonido y también en la discriminación en ruido. Esto se debe a que en la vía auditiva se va generando un efecto de sumación y nos permite una ganancia de alrededor de 3 decibeles, que finalmente se van a traducir en cuanto a la discriminación en una mejora de alrededor de un 12%. Los mecanismos de interacción bihaural dependen de un input balanceado entre ambos oídos, o sea que el nivel de señal que pueda llegar a cada oído sea lo más similar posible. La literatura habla que no hayan diferencias más grandes de 6 decibeles, ya que se puede ver afectado este procesamiento. Y en la vía auditiva, alrededor del 80% de las neuronas son influenciadas por aferencias que van a estar llegando desde ambos oídos. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver viendo desde, en realidad, a todo nivel de la vía, desde que nosotros vamos a llegar al núcleo. Se van a generar distintas proyecciones que van varias hacia la parte contralateral. Como ejemplo de vía de interacción bihaural, tenemos, por ejemplo, la percepción del habla que alterna rápidamente, y esto es una prueba que
va a consistir en habla segmentada que va a ser presentada de forma alternada y secuencial en ambos oídos. Tenemos pruebas de fusión bioral, donde el estímulo utilizado va a ser palabras que van a ser presentadas en un oído con un filtro pasa abajo y en el otro oído han sido filtradas con un filtro pasa alto. Y de esta manera hay que identificarlas y repetirlas y se presenta a un nivel de 30 decibeles SL. También existen otro tipo de pruebas y que son las que últimamente se han estado estudiando. Listening in Spatialized Noise, que tiene que ver con una modificación computacional del estímulo que incluso mediante la presentación de fono nos va a generar una percepción de un sonido en 360 grados, de un sonido más envolvente. Y esto tiene relevancia en la medida que el resto de las pruebas que nosotros utilizamos solo vamos a estar presentando lateralidad, ya que en el fondo va a ser una habilidad un poco artificial, que lo vamos a ver solamente con la utilización de fono, lo cual no es lo que se acerca a la realidad, ya que nosotros percibimos el ruido de forma global. ¿Ya? Entonces se va a trabajar con este estímulo mediante el software aplicando una serie de funciones que van a tener o que van a simular, por ejemplo, el efecto sombra de la cabeza, así como también las modificaciones que puede generar el mismo pabellón auditivo a la percepción del sonido, ¿ya? De esta manera el sonido va a poder ser percibido de distintas direcciones. Esto todavía no está presente en español. Y otra prueba que podemos destacar dentro de lo que sería la interacción bioaural sería el MLD o Masking Level Difference, que se refiere a la diferencia entre intensidad entre dos umbrales de detección de una señal cuando va a haber un ruido de fondo que va a estar presentado de forma bilateral. Ya esta señal de estudio puede ser presentada en un oído o en los dos. Y las condiciones que vamos a observar van a ser estas que vemos acá, ¿ya? Donde se puede leer sono, que va a ser una señal y un ruido de fondo que van a estar ambos en fase, ¿ya? Y esta diferencia se va a estudiar cuando utilizamos cualquiera de otras dos condiciones que van a ser distintas, donde el estímulo esté en una antifase, ¿ya? O con un desfase de 180 grados, o bien el ruido que se utilice de fondo va a estar desfasado en 180 grados. Esto puede ser obtenido para tonos puros o habla y generalmente obtenido con un tono de 500 Hz y se utiliza como ruido de fondo enmascarante, un ruido de banda ancha que se centra en la frecuencia del tono que nosotros vamos a utilizar en la prueba. ¿Qué es relevante acá? La utilización de los tonos, por lo general, es de tonos de frecuencias más roncas, ¿ya? En especial el de 500 Hz. Y esto se produce por un principio fisiológico que tiene que ver con las teorías de detección de la señal en cuanto a la frecuencia, donde para tonos graves está dado por el phase locking, que tiene que ver con la actividad que va a tener el nervio auditivo para la detección de esta señal. Finalmente, el nervio lo que va a hacer para un tono de 500 Hz, se supone que va a tratar de imitar con la tasa de descarga la frecuencia del estímulo. En cambio, para tonos más agudos, este fenómeno no se va a producir, ¿ya? Sino que la detección de esta frecuencia más aguda va a ser realizada mediante otros mecanismos. Es por eso que donde vamos a poder ver estos MLD más grandes va a ser en la frecuencia de 500 Hz y esta va a ir viendo disminuido su efecto hacia frecuencias medias y va a desaparecer finalmente ya en tonos sobre 5000 Hz.
porque nuestro sistema no puede imitar ese tipo de frecuencia, 5000 o más Hz, ¿ya? Porque hay una fatiga, una incapacidad biológica para eso. Entonces aquí vamos a escuchar cómo sería la primera condición, que sería con el estímulo y el ruido de fondo en fase. Y aquí es donde vamos a ver una de las condiciones alteradas. Esos serían los dos ejemplos. Para la gente que está con auriculares se va a escuchar un poquito más clara la diferencia. Nuestro equipo del Madsen Astera 2 cuenta con el módulo de MLD o de Masking Level Difference incorporado dentro de las pruebas, ¿ya? No se necesita ni una licencia aparte, ni algún disco extra, nada, sino que viene de forma predeterminada en esta versión del equipo. Esta sería la pantalla. Y lo que vamos a ver, aquí fijándonos en esta parte superior, vamos a ver el que está haciendo el tono de 500 Hz evaluado. Y en el costado derecho de la pantalla vamos a ver el tono de 4000. Y aquí abajo vamos a ver la descripción de todas las condiciones de prueba evaluadas. Entonces, vamos a ver aquí el primer resultado con el tono de 500 en una condición donde la señal y el ruido de fondo están en fase. Luego vamos a ver una medición donde la señal, el tono de 500 Hz estaría en una antifase. Y finalmente esta tercera condición donde va a ser el ruido el que va a estar en antifase. Generalmente los mayores cambios se van a ver en la condición donde es el tono de prueba el que está en una antifase de 180. Y lo que se va a ver es que va a haber en el fondo una mejora en el umbral de detección de esta señal, ya que esto ocurre principalmente en tronco cerebral, se va a aprovechar mejor esta diferencia de fases para poder hacer esta detección. Esto es con un tono de 500 Hz y vamos a ver la contraparte con un tono de 4000, que es lo que no se usa generalmente en estas pruebas, pero para evidenciarlo, ¿por qué? Y vamos a ver que finalmente la variación en la condición donde está la señal en la antifase solamente generó un cambio muy discreto en la mejora del umbral. ¿Ya? En este caso, la paciente de prueba fui yo. ¿Ya? Los valores de variaciones obtenidos en el tono de 500 Hz se encuentran en lo que se espera en la literatura. Y como contraparte, vamos a ver el caso aquí de una paciente de estudio audiológico de TEC, que ella está en tratamiento por problemas por presentar dificultades en las habilidades auditivas y evaluando un mismo tono de 500 Hz, vemos que independiente de la condición no hay una mejora del umbral, permanece constante. Que eso es lo que vemos ahí. Tenemos que tener, ya para ir cerrando un poco lo que va a ser esta presentación, en consideración cierta evidencia, que es la que ha puesto en jaque el concepto que comenté al comienzo. Y que van a ser todos estos estudios, aquellos asociados, por ejemplo, a la degeneración del nervio coclear después de un desplazamiento temporal del umbral generado por ruido, ¿ya? Donde se va a ver, esto es un estudio que fue publicado en el año 2009 de Lieberman y Kujawa,
que vieron finalmente que incluso aunque cuando una persona, en este caso ellos tenían modelos animales, ellos eran sometidos a ruido, había una variación temporal del umbral, y aunque tiempo después los niveles umbrales lograran volver a niveles similares a la primera evaluación, se veía que había una gran pérdida de sinapsis y que esta sinapsis no se regeneraba. Y tiempo después se veía este efecto en lo que iba a ser el nervio coclear. También se ha estudiado lo que son la sinaptopatía relacionada con el envejecimiento, ¿ya? Que sería finalmente un efecto que contribuiría de forma más precoz al declive de la función auditiva, ¿ya? Ya que antes de que nosotros podamos ver un daño celular en la cóclea, vamos a ver que va a haber, igual que en los ratones del estudio anterior, va a haber primero una pérdida de sinapsis y consecuentemente en los siguientes meses se va a ver una muerte celular en el nervio coclear. Y finalmente, con el último estudio, que también vale la pena destacar, que estas altas frecuencias que generalmente nosotros obviamos, porque la medición, obviamente siempre la audiometría tonal estándar que mide de 125 a 8000 va a ser una fuente de gran información, pero los estudios actuales nos dicen que esta evaluación es una visión muy estrecha de lo que comprende la audición humana, de que existan fenómenos que también van a utilizar como recurso lo que sigue, o sea, desde los 9000 a los 20000 Hz. En este estudio se ve que finalmente van a permitir una mejor escucha en ambientes con ruido. Nuestra diapositiva hablando de lo que realizamos aquí en un estudio audiológico de TEC. Disponemos de distintas prestaciones como impedanciometría, audiometría de alta frecuencia, misiones autoacústicas y también el potencial evocado auditivo de tronco, así como también realizamos pruebas psicoacústicas para la evaluación de las habilidades auditivas. Entre ellas hablan ruido, dígitos dicóticos, el SSW versión español, patrones de frecuencia y el MLD, como habíamos estado conversando. También contamos con miembros de este equipo que realizan entrenamiento auditivo o esta terapia para estos trastornos del procesamiento auditivo, que, como dije, no nos vamos a quedar en la etiqueta, sino en los efectos que va a tener finalmente en el paciente, que va a referir dificultad de escucha, por ejemplo, en ambientes ruidosos. Y lo importante es que aquí nosotros estamos con tecnólogos y fonoaudiólogos que podemos estudiar y trabajar en pos de esos pacientes. Ya entrando a lo que son las conclusiones, en términos generales se requieren distintos tipos de pruebas psicoacústicas para evaluar una funcionalidad más global del individuo. Y estos resultados deben ser interpretados según, obviamente, el contexto del paciente. No basta con, por ejemplo, realizar solamente una prueba de habla en ruido para determinar si el paciente tiene problemas o no en la habilidad, ya que son muchas. Entonces, la recomendación es al menos poder evaluar una de cada área para así tener una visión más global. Y debe ser siempre considerado el contexto del paciente para la interpretación de estas pruebas, porque finalmente muchas van a tener que ver con la edad, el estado cognitivo del paciente. Los mecanismos implicados en el funcionamiento de las habilidades auditivas todavía siguen en estudio. Y quizás si las bases en general están más bien esclarecidas, las integración que va a tener la parte auditiva, quizás la comunicación con otras modalidades sensoriales o la misma interacción que va a tener habilidades auditivas con la cognición,
y proceso de atención es lo que todavía sigue más en estudio. Es por eso que es necesario que los pacientes que presentan algún déficit en alguna de estas habilidades auditivas puedan tener un enfoque multidisciplinario, ya que muchas de las características de estos pacientes pueden ser muy comunes con otro tipo de déficit, como por ejemplo hiperactividad, déficit atencional, entre otros. Entonces vamos a requerir de una visión mucho más amplia para poder realizar la sugerencia o poder realizar las evaluaciones que muchas se escapan de nuestra área de formación, que es la audiología. Ya, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver quizás con integración sensorial, que también puede ser una de las aristas que esté aquí en conflicto y que no podamos identificar de buenas a primeras. Las tecnologías y los recursos necesarios para la evaluación de estos pacientes con las pruebas de baterías audiológicas tradicionales, más las pruebas psicoacústicas, incluso las electrofisiológicas, se encuentran disponibles en el mercado, ¿ya? Y a veces no son utilizadas debido a que los evaluadores no reciben derivaciones directamente a veces de los profesionales médicos, por ejemplo. Eso sería entonces por hoy con respecto al tema de habilidades auditivas.